Amigos, expertos en salud hicieron un llamado urgente, o sea, en carácter de urgencia a los padres de infantes menores de 2 años aquí en la isla a no posponer el itinerario de vacunación de sus hijos. Y esto surge cuando se está registrando un brote de sarampión en Estados Unidos y como parte de la Semana Nacional de Inmunización Infantil. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Antonia Novelo, ex cirujano general de Estados Unidos y portavoz de Voces, Coalición de Inmunización y Prevención de Salud en Puerto Rico. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Qué grato tenerla aquí. Claro que sí. La vacunación es un tema muy controversial y hay gente que tiene posturas muy firmes en contra de la vacunación. ¿Cómo se puede trabajar con un brote como este cuando tenemos posiciones tan firmes en contra de la vacuna? Yo creo que mayormente es que como no hemos visto nunca una epidemia de lo que la vacuna ha controlado por años, no sabemos básicamente la ventaja tremenda que es la vacunación. Y por lo tanto, recuerda que en el mundo por la vacunación se han eliminado por lo menos 400 millones de hospitalizaciones y 936,000 muertes, o sea que evita. Pero cuando veo básicamente la vacunación aquí en Puerto Rico, me preocupa básicamente los niños menores de 2 años. Cuando yo creo que su protección es increíblemente importante porque luego no los vamos a agarrar hasta que entren a cuido o a kindergarten. Y ese trayecto donde haya una infección me los puede poner a riesgo. Y cuando hablamos de 2 años de edad, o menos de 2 años, son totalmente dependientes. O sea que precisamente son los padres los responsables de llevar a vacunarlos y esta vacunación comienza desde el vientre de la madre. Sí. Bueno, recuerda que no te puedo vacunar a nadie hasta que no tenga después de 6 meses. Por lo tanto, la inmunidad de la madre es crucial, importantísimo, y eso comienza hasta en el embarazo. Por lo tanto, ahora estamos diciéndole, madres, no tengan miedo a la vacuna de la influenza, no hay ningún problema. A la madre entonces que se vacune antes o después del parto, pero con las demás vacunas, pero con la influenza se puede vacunar durante todos los trimestres. Yo no quiero sonar, ¿verdad?, catastrófica, sin embargo, usted mencionó que no se ha visto un brote como el que se ha logrado contener por tantos años cuando se han vacunado contra estas condiciones. ¿Estamos cerca de ver un brote de esa magnitud? Fíjate, tenemos buenas noticias. Las buenas noticias es que Puerto Rico tiene un nivel de vacunación de 85%. Eso es positivo. Claro. Tenemos malas noticias, que los nenes menores de 13 meses solamente tienen 52%, cuando los Estados Unidos son 97%. Ese número es bajito. Entonces somos bajitos. Pero vemos que cuando los nenes cumplen 18 meses, inmediatamente sube el porcentaje. ¿Qué me indica eso a mí? Que las madres no me están vacunando con las primeras vacunas del año. Esperan, las dilatan hasta los 18 y es porque básicamente después viene el kindergarten y es obligatorio estar vacunado. Me preocupa porque en cualquier momento puede haber una epidemia X y ese periodo sin vacunación pone a tu hijo a riesgo. Y el caso en punto hoy es lo que tenemos en Nueva York. Exacto. En el sentido de que hoy tenemos 636 casos de sarampión en 22 estados. ¿Esto no se había visto? No se veía desde el año 2000. Aparte del brote que hubo en el 2015 en Disneyland de California, no habíamos visto, porque se declaró totalmente eliminado el sarampión en el año 2000. Y en el medio, en el 2015, hubo lo de Disneylandia. Y ahora estamos básicamente en el de Nueva York, 636 casos de sarampión. Esos brotes provocaron que se tomaran medidas en las redes sociales para que se evitara la publicación de contenidos con información que no estaba corroborada en contra de la vacunación. Sí, que crea confusión. Yo creo que cuando tú quieres saber algo de la vacunación, googlea el CDC o el Departamento de Salud de Puerto Rico, las fuentes fidedignas que saben lo que está pasando, pero la única cosa es que cuando tenemos tanta gente que viene a Puerto Rico de Nueva York, me preocupan los 636 casos, me preocupan los 525 barcos que llegan, que básicamente también paran en Nueva York, y me preocupa nuestra gente que en las vacaciones, pero lo importante es, el sarampión tiene una incubación de 14 a 17 días. Y se transmite a través de la tos. Si tú ¿Cuánto toses, se mantiene? El virus se queda 2 horas en el aire. Tú puedes entrar a un lugar sin saberlo y alguien tosió expuesto al sarampión y te puede poner en peligro. Y peor, básicamente tú puedes no tener un solo síntoma y al cabo de que tienes el rash, pues entonces puedes 4 días antes y 4 días después traspasárselo a alguien. Ese periodo es el que básicamente me preocupa. Llevamos mucho tiempo sin situaciones como estas. ¿Cuáles son, para el beneficio de nuestra audiencia, algunas de las reacciones o de las características que presenta el sarampión en sus primeras fases?
Mira, yo recuerdo que cuando yo era cirujana general en el 1990 hubo un brote de sarampión y los médicos se nos había olvidado cómo diagnosticarlo porque no lo habíamos visto. Ya no Por se eso le veía. pregunto. Y entonces, Eso puede claro, volver a ocurrir. Lógicamente. Entonces, lo que hay que pensar es que mucha gente piensa, al bebito le va a dar simplemente un poquito de pulmonía, que es una de sus complicaciones, pero la complicación más difícil es encefalitis, inflamación del cerebro. Y en ese sentido los niñitos pueden tener defectos cognitivos Claro. a largo plazo. Así que es una cosa muy importante. Y más que nada, una vacunación te puede salvar de por vida, repetida a los 4 años, de todas las complicaciones. Así que yo digo, los derechos nuestros terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Así es. Y básicamente pienso que al tener excepciones religiosas, de salud y hasta filosóficas, pues entonces respetamos tus derechos, pero ¿qué pasa con el niñito que se vacuna normalmente, expuesto a niñitos que no se Que no están vacunan vacunados? y que me pueden infectar a mi niño? Esa es una cosa que eventualmente vamos a tener que lograr, que todos nos reunamos para decidir cómo ayudamos al tuyo que se vacunó, mientras que mi derecho de no querer vacunar, pues entonces tengo que darte la información correcta. Este aspecto de la conciencia, ¿verdad? Tomando como referencia la pregunta de la compañera Zoraida, la realidad es que en Puerto Rico, por lo menos en cuanto a la influenza se refiere, hace 2 años no hemos visto ningún caso y eso es muy buena noticia, pero si ha habido conciencia con la influenza, por lo menos en términos de la vacunación, entonces ¿qué ha pasado con esta otra parte que tiene que ver con los niños cuando realmente sigue siendo una vacunación responsable para la salud y la seguridad? Porque no hemos visto una epidemia y por lo tanto nos Esa sentimos es la totalmente razón tranquilos de que esto no sí. ocurre aquí. Exentos. Y lo bueno del Claro. momento es que no tenemos un solo caso de sarampión. Pero eso no indica que no podamos tener uno con esto de todo el transporte. Estamos Hay a tiempo. 365 casos solamente en la ciudad de Nueva York, de los 626 que hay en la nación americana. Claro. Cuando conocemos nuestros viajes, cuando conocemos nuestras familias y cuando conocemos nuestras vacaciones, lo que tenemos que estar es totalmente alerta para la prevención, Totalmente. para no tener que remediar. Exacto. Hoy por hoy, 85% de vacunación en Puerto Rico. Hoy por hoy no hay un solo caso de sarampión, pero aún así los niñitos menores de 2 años tienen solamente una vacunación al 52%. Mira eso. Yo sé que nos queda poco tiempo, pero yo quisiera, porque sé que hay mucha preocupación en la calle. Sí. Ahora mismo los padres que tengan dudas y los adultos que tengan dudas, porque pues los padres de nosotros eran los que nos Sí. vacunaban. ¿Cuál es la recomendación? Porque si no tienes la tarjeta de vacunas, ¿cómo puedes saber si estás Yo creo que es protegido? importante que tu vacunación y tu registro tú lo revises. Ajá. Si tú ves que te falta una vacuna, llámate al Departamento de Salud inmediatamente o a tu pediatra. Recordando que solamente 6% de los pediatras en Puerto Rico están vacunando porque los precios de las vacunas se las han subido las aseguradoras y le han disminuido el pago por vacunación, pero su departamento de salud, búsquelo usted en su computadora, chequee sus vacunaciones y mira a ver cuál le falta. Y están listos para vacunar con todas las vacunas que necesitan, pero protege a tu niño, porque tu niño, tú no sabes con quién se mezcla y qué puede entrar al país. Hoy por hoy tenemos buenas noticias. Doctora, tenerla acá es un privilegio Claro y que nos sí. gustaría Gracias. respetuosamente emplazarla para que estos temas que son tan importantes y con el conocimiento, la experiencia que usted posee, pueda ser de utilidad para que la comunidad se siga informando, no solamente en este tema, sino en muchísimos temas que usted muy bien domina. Bueno, yo estoy viniendo a Puerto Rico 2 semanas todos los meses desde octubre del 2017, así que si me Perfecto. necesitan, Bueno, en nosotros confianza. aprovecharemos una de esas producción, ya fechas, nuestro de esas 2 productor semanas. Está tomando nota ya para entonces que esa comunicación Pero la podamos vacunación es el mejor regalo que nos ha dado el siglo XX. Aprovechémoslo, salva vidas, prevé enfermedades y ayuda a la salud pública. Con Así esa que a palabra vacunar. Yo creo de que con oro, eso podemos cerrar. creo que podemos cerrar Claro que sí, esta gracias por estar con oportunidad. nosotros. Gracias por Gracias a acompañarnos.